Gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco, y también para los televidentes de Geomundo. Bueno, estamos dispuestos a conversar. A ver, antes de pasar a las hipótesis que se están, digamos, haciendo respecto de quiénes serían los autores del asesinato, veamos el tema de Paraguay. Acabo de enterarme, leyendo varios artículos, que Paraguay es el primer productor de marihuana en América del Sur. Aparentemente por las condiciones geográficas, en fin, no sé. Pero que también uno de los grandes problemas que tiene Paraguay en términos del tema narcotráfico es que el transporte de droga, esta hidrovía, ¿no? Hidrovía es decir, para el público es el río que sirve, ¿no? De modo que ha sido acondicionado para que sea sitio de tráfico de barcos, Paraguay-Paraná, que también hace de Paraguay pues una zona de tránsito de droga que viene de Bolivia, incluso que podría venir hasta, bueno, muchos de Bolivia sobre todo, pero también hay participación de gente colombiana y todo, cosas por el estilo. O sea, Paraguay tiene una situación que lo convierte efectivamente en una especie de nodo, una especie de hub de narcotráfico. Sí, así es, Francisco. Somos un poco como el nudo en todo lo que es Latinoamérica, con Venezuela también está en la misma situación, Brasil. Mira, y esto es importante para entender un poco por qué ocurre estas cosas, porque anteriormente las drogas iban directamente a los Estados Unidos. Sin embargo, desde que los carteles mexicanos de drogas sacaron a los narcocolombianos, se abre un nuevo mercado, ¿verdad? Que es el mercado europeo, ¿verdad? Y hoy en día Europa es el principal comprador de cocaína, y esa cocaína, bueno, la pasta base se produce especialmente en Colombia, luego Perú y Bolivia, que está más cerca de nosotros. Entonces Paraguay, tanto Brasil y Venezuela se utilizan como dan un poco de logística por donde salen las cocaínas, y se utilizan estos contenedores que van a Europa, que disfrazan la cocaína dentro de mercadería agrícola, pintura, carbones, vegetales, y en estos 2 últimos años, cosa que involucra a Paraguay, cayeron más de 37 toneladas de cocaína entre Europa y Paraguay. Y esta cocaína proviene especialmente de Bolivia, Colombia, y creo que también en este caso Perú, porque Perú es el segundo productor más grande de la coca. Entonces, este es un problema transnacional, y es todo una nueva forma, existen nuevas políticas de prevenir esto. Los europeos están muy asustados. Sin embargo, por otro lado, Estados Unidos pudo controlar más, pero la mayor parte siguen yendo también a los Estados Unidos. Sí, efectivamente, Europa, una vez informamos acá de los puertos de Amberes y la situación en Holanda, ¿no? Que se han convertido también en una especie de, bueno, Amberes puerto de llegada, efectivamente, donde además hay complicidad de los operadores, bueno, de trabajadores portuarios, en fin. Ahora, obviamente todo este movimiento no sería posible sin complicidad por parte del Estado, de gente dentro del Estado, ¿no? Leí un artículo donde había bueno, primero que habían habido como dos diputados que estaban investigados, que había una que había sido condenada en Estados Unidos por lavado de activos, pero había un artículo con una diputada, Katy Sin González, que dijo que ella consideraba que el 80% de sus colegas, ¿no?, en el Congreso tenían algún vínculo de uno u otro tipo con narcotráfico. Caramba, es una frase que a uno le deja un poco pasmado, ¿no? Mira, nosotros hace como 10 años atrás, en nuestra política, muchos políticos empezaban a hablar que estaban involucrados en narcotráfico, lavado de dinero, que es la otra pata del narcotráfico, porque si la mercadería va, tiene que regresar en muchos dineros, y este es otro problema que se abre y que le involucra también a Estados Unidos. Empezaban a hablarse así de años atrás del narcopolítico. Bueno, hace menos de 2 meses cayó un
pez grande, como se dice acá, que es el diputado Carlos Osorio, que justamente una de las filtraciones hice yo como periodista, llevé a cabo unas investigaciones. Después de las publicaciones que le involucran, él renuncia y hoy está preso acá en un penal de máxima seguridad. Y es un poco, nos desnudó un poco toda la situación de los diputados y senadores que están involucrados en narcotráfico y de alguna u otra forma reciben dinero del narcotráfico, ya sea un diputado regional que se han involucrado en narcotráfico. Eso es así, no sé si es el 80%, pero en su gran mayoría estarían involucrados y el narcotráfico ha penetrado profundamente la sociedad paraguaya, que mientras hoy conversaba con tu productor, el intendente Pedro Juan Caballero, que es el alcalde, ha sufrido un atentado, que así es normal escuchar esto. En enero se ha iniciado una violencia fuerte de parte de estas personas que están involucradas en el tráfico de cocaína, que han empezado a llegar cerca más de la ciudad y se han cobrado vida, así como la vida del fiscal Marcelo Pecci, que falleció en Cartagena, Colombia. Claro, estaba leyendo efectivamente que en lo que va del año se han producido más asesinatos por sicarios obviamente lo que se produjo el año pasado, o sea que se está acelerando aparentemente el sicariato en Paraguay. Sí, se volvió común los ataques. En mi caso personal, que hago investigaciones periodísticas, yo estoy encerrado en mi departamento, salgo solamente lo necesario. Acá a mi lado tengo mi chaleco antibalas, tengo guardia, y así nos estamos manejando en un momento muy complicado de Paraguay, donde la violencia y casos de sicariatos ha crecido de una forma terrible, y también acá nosotros estamos penetrados de los grupos criminales que están del lado brasileño, que son el PCC y el que se conoce como el Primer Comando do Capital y el Comando Vermelho. Acá muchos de los penitenciarías que tenemos están llenos de brasileros que están detenidos y son muy violentos y actúan, pero kamikazes son. Produjeron muchísima violencia y cada día más llega a la capital. Y ya un poco ampliando un poco lo que decís, acá nuestro problema es, aparte de la cocaína, que somos una ruta de la cocaína que viene de los tres países, Bolivia, Colombia y Perú. También nosotros tenemos la marihuana, también tenemos el contrabando de cigarrillos, también tenemos contrabando de electrónica, armas que van al Brasil o directamente a Europa. Sí, pues en general, bueno, este es el tema de Paraguay, pero veo que la región, ¿no? En Argentina también, la ciudad de Rosario se ha convertido también en una ciudad muy peligrosa, ¿no? Es también una zona de paso. Estaba leyendo que en Montevideo también están habiendo muchos asesinatos, ¿no? Y obviamente esto llega incluso hasta Buenos Aires, porque Buenos Aires es un puerto de salida. O sea, parece que la región, o uno podría decir casi toda América del Sur, en gran parte está con un problema muy serio de aumento del crimen organizado. Ecuador es una cosa terrible, lo que estamos viendo, estas cosas que pasan en las cárceles, asesinatos masivos. O sea, parece que el crimen organizado está como en auge y tomando cada vez más espacio en nuestro continente, ¿no? Y esto, Francisco, va a aumentar y va a ser un problema latinoamericano, que todos vamos a estar. Hoy en día las principales rutas son para Europa, que van a Europa, porque Europa, así como los estudiosos están analizando, es que ahora Europa va a tener más compras de cocaína, va a ampliar, va a expandirse hacia Europa del Este. Y quisiera un poco decirte algunos números sobre los precios de cocaína. Fíjate que en Estados Unidos se está pagando $32,000 por kilo, y es muy complicado llevar la cocaína a Estados Unidos porque hay controles así que ellos han desarrollado. Sin embargo, en Europa hay una facilidad de ingreso de estos productos como cocaína, marihuana, fácilmente llegan y están pagando entre 80,000
y 10.000, de acuerdo a los países que están, $10.000. Entonces es mucho la ganancia que están teniendo las personas que están, que lamentablemente se dedican a este rubro. Entonces eso se está ampliando y en Latinoamérica vamos a tener más problemas. Hoy en día era Venezuela, Paraguay, Brasil, las rutas principales, pero esto va a crecer porque hay compradores y esto va a crecer el rubro y lamentablemente hay mucha violencia todavía que se va a producir en toda Latinoamérica por estas situaciones. Efectivamente. Ahora, pasando al tema del fiscal específicamente, que entiendo que era un fiscal muy importante Paraguay, ¿no? O sea, no han atentado contra un fiscal cualquiera, sino contra un superfiscal, si se puede decir. Ahora, hay varias hipótesis, se ha hablado efectivamente de este pastor, supuesto pastor Alberto Insfrán, ¿no? Que más que predicar, evangélico, que más que predicar la palabra de Dios se dedicaba, creo que a lavar dinero, que además fue objeto de una operación, ¿no? Al Ultranza Pay, ¿no? Una operación realizada por este fiscal, es decir, su grupo, quiero decir, se ha hablado efectivamente de este grupo brasileño Primer Comando Capital, de alguien cuyo sobrenombre es .50, que sería Rafael Dos Santos, otro brasileño. ¿Cuáles son las hipótesis que más en Paraguay, que más digamos, más posibilidades tienen de ser una alianza, o repito, una alianza de narcos que ha terminado con la vida de este fiscal? En este año se han realizado dos operativos muy grandes acá en Paraguay uno se llama Ultranza PI, que ha incautado más de 21 toneladas de cocaína, y que han aprehendido aproximadamente a 11 de 30 personas que estaban involucrados. Y por otro lado está el operativo Atlántico Norte, que ha incautado más de 16 toneladas de cocaína. Esta situación ha producido más violencia en el interior de Paraguay, y en esto estaba encargado un grupo de fiscales donde el fiscal Marcelo Pecci no estaba en estos operativos, pero sí él estaba haciendo una investigación relacionada a lavado de dinero, porque estos cocaínas que se tiene que pagar y vuelven a ingresar estos dineros, y por las informaciones extraoficiales que acá tenemos es que él estaba encabezando una investigación grande sobre el lavado de dinero y que estaba directamente trabajando con el gobierno de Estados Unidos, y tenía seguridad acá en el país. Lamentablemente no sabemos qué pasó exactamente porque no tenemos todavía la explicación exacta de por qué se fue sin seguridad a Cartagena, porque él estaba enfrente de estas investigaciones. Aparte, Francisco, el fiscal Pecci es un fiscal muy respetado acá, de una familia, una trayectoria impecable. No estuvo en casos muy grandes como sí están otros fiscales, pero de igual manera el mensaje que quisieron llegar a los otros fiscales, que es el miedo, crear pánico, que cualquiera que se atraviese o que se quiera interponer a los narcos van a tener que aguantar estas consecuencias, y de una forma, porque así estamos lamentablemente acá, y nuestros fiscales acá están asustados. Te digo, mi situación personal, yo estoy protegido por varios colegas periodistas y por el gobierno, pero sin embargo hay mucha violencia en la calle, y creo que lo de fiscal Pecci fue un mensaje claro a aquellos periodistas, a aquellos fiscales que quieren hacer algo. Van a morir en cualquier lugar donde esté, y estoy diciendo eso con total seguridad porque es impresionante la cantidad de cocaína que se está yendo a Europa, y esto está abriendo más mercado a otros países latinoamericanos, como vos ya mencionabas, como es el caso de Argentina, Uruguay. Sí, no, efectivamente el trabajo de ustedes, también los periodistas, entiendo más que había un asesinato, un periodista me parece, en enero, febrero, o he leído mal. Es un influencer, una señora de 30 años aproximadamente, con 2 hijos, tiene un marido que juega en el Club Olimpia y que fue asesinado en un concierto.
donde ellos era un cobro entre ellos, pero finalmente esta señorita quedó en el medio de la balacera y falleció. Y acá así está la situación, uno no tiene más seguridad de cuando se va a un concierto, al supermercado, que ellos su disputa han llegado a la zona urbana. Me parece que tu Zoom se va a acabar, ¿o es una impresión? Parece algo ahí como que el Zoom está a punto de irse. Ahí estamos bien. Ah, ya, okay. Ahí creo que está, sí. Ya. Algo más quería comentarte. En Europa un periodista holandés muy famoso también fue asesinado, un periodista de investigación que incluso estaba en la televisión, y alguien que estaba investigando precisamente el narcotráfico ahí en ese país. Dicho se pasó, este Pecci había un tenista paraguayo Pecci muy conocido, de repente de la misma familia. Bueno, quería hacerte otra pregunta que tenía que ver con otra hipótesis que se está manejando, pero que parece de repente menos probable, que sería eventualmente también una venganza del grupo libanés Hezbollah, que por una extradición de un libanés que pertenecía a este grupo, en todo caso sería alguien que lavaba dinero, un señor Farhat, que eventualmente podría haber sido también una venganza de este grupo Hezbollah. Le recuerdo al público que Hezbollah es un grupo libanés chiita, ¿no? Creado en realidad por Irán, que también, por supuesto, incursiona en el terrorismo. ¿Qué has sabido sobre eso? Yo, por lo menos, cuando he visto la prensa israelí, no he encontrado nada al respecto. ¿Es una hipótesis que es plausible o está digamos, no tiene mucho asidero? Sí, el fiscal Pecci había hecho la intervención y habían llevado a la cárcel a esta persona que le está mencionando de origen, en Ciudad del Este, que acá en la frontera entre Paraguay y Argentina y Brasil, están todo tipo de grupos criminales. Y esto fue preso y se había solicitado su extradición a los Estados Unidos, pero estaba implicado en lavado de dinero y Estados Unidos lo había acusado que triangulaba y trabajaba para grupos terroristas. Si bien es una hipótesis que se mencionó porque estuvo involucrado el fiscal Pecci, no corre tanto. Esa versión no corrió tanto porque corrió mal la versión de que esta era un nuevo caso de lavado de dinero que estaba investigando el fiscal Pecci y que involucrarían a gente también de Colombia. Hay que decir que lo mencionaste recién, nosotros tenemos acá creo que el primer caso en toda Latinoamérica, el caso del narco pastor, que tenía relación directa con Colombia y viajaba como 10 veces por año allá en Colombia, y era el nexo allá. De hecho está prófugo este pastor, y creemos más muchas versiones acá hay, pero yo creo más en la versión que él era una nueva investigación y que involucraba grupos criminales de lavado de dinero entre Colombia y Paraguay. De acuerdo. Bueno, realmente terrible lo que están viviendo, y lo que estamos viviendo en realidad como continente, ¿no? Se decía, nosotros en América Latina somos el 8% de la población, y los asesinatos representan el 33% a nivel global. O sea, realmente la desproporción entre lo que representamos como población y los asesinatos que se nos cometen en América Latina, muchos de ellos relacionados con narcotráfico, es impresionante. Estas son cifras del Instituto Elcano, ¿no? En realidad el Instituto Elcano de España. Efectivamente estamos en una situación muy, muy dramática. Bueno, Alfredo, realmente te agradezco por estas explicaciones. Cuídate. ¿Qué te puedo decir? Cuídate, y seguramente espero que podamos volver a conversar, tal vez en un tono, espero, un poquito más optimista que lo que hemos conversado ahora. Gracias. Sí, lamentablemente esta es la situación, Francisco, y muchas gracias por la entrevista. Ok, gracias. Bien, vamos a la pregunta del día. ¿Quién fue qué difícil pronunciar? Aminadabu Birara. Retornamos.